Un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y esperá que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio VIP, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el Cristina eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo, no mira, bobo. Mica llama inflación autoconstruida. Y son la verdad de pedir un disculpa a los pobres argentinos. Que Maduro en Argentina no viene. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023, hay que cambiar el chip. Señoras, señores, estamos tocando fondo. ¿Usted lo percibe? Estamos tocando fondo. Cada vez que pisa una baldosa o algo, usted se da cuenta que se puede hundir sin saber a dónde va a llegar. Esa es una visión gráfica. Pero ayer mirando un programa de televisión con un precandidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz, una figura que viene desde hace muchísimos años haciendo el mismo tipo de programa, Mario Marquí, que se va a presentar, como dije, como precandidato a gobernador por el PRO, se le preguntó si tenía pasado radical, esto para decir y demostrar que las viejas técnicas de hacer política subsisten, incluso en algunos de aquellos que quieren renovar la política desde su compromiso al incorporarse a la política. Y le recordaron el pasado radical, y dijo sí, y todos tienen la salida esa, la más juiciosa, de haber estado combinados pensando, cuando eran más jóvenes, con Alfonsín, nada más. Pero lo que evitó, lo que eludió, es cuando le dijeron con qué sector del PRO, que tiene muchos candidatos, precandidatos a presidente de la República, se identificaba. Y el hombre, haciendo gala de las técnicas de la vieja política, eludió completamente, por cierto, que era un panel que no lo iba a incomodar de ninguna manera, eludió completamente toda definición y se fue hablando de los caminos, las alternativas que se producen con la explotación de la riqueza en Santa Cruz. Esa es la forma de hacer política a la que la gente le ha dicho, le quiere decir, basta. Ahora, ¿cuántos? Lo repito, ¿cuántos dirán basta? Esta es la gran pregunta. Pablo Sigimonde es geógrafo, el mayor viajero de Córdoba, ha recorrido prácticamente todo el mundo. En esos largos viajes que ha hecho, ¿usted ha recorrido en algunos lugares o ha estado en algún sitio en que el uso de las armas está legalizado? Sí, en muchos estados norteamericanos el uso de las armas está legalizado y hay otros lugares donde no está legalizado de hecho, pero prácticamente la población anda armada. ¿Podría mencionar algunos otros lugares? Por ejemplo, Afganistán, Yemen, lugares en conflicto, Somalia, donde Libia, donde las sociedades están en un estado tribal, fragmentadas, y donde cada grupo, cada señor de la guerra atiende a un determinado interés y tiene su propio ejército, porque además al haber desaparecido la función del Estado, la potestad del Estado como único garante y como único en condiciones de asegurar el monopolio de la fuerza, cada uno usa la fuerza como puede, ¿no? La enumeración, salvo la de los Estados Unidos, que usted acaba de hacer, parece de casos extremos, de lugares donde hay grandes conflictos de vieja data. Sí, también podría decirte de Colombia, por ejemplo, que he estado el año pasado, donde también... Pero legalizado, le digo. No legalizado, pero de facto prácticamente legalizado, porque cuando uno va por un lugar y ve la gente armada a la luz del día, tengo fotografías de eso, evidentemente, aunque no sea de iure, es de facto. ¿Algún otro lugar más próximo, menos próximo? Myanmar, la antigua Birmania. Volvió al viejo oriente. La antigua Birmania, donde también, incluso, por ejemplo, los carteles en la vía pública hablan de no armar
a los niños, que no haya niños soldados. Sí, actualmente una feroz dictadura que le puso a la presidenta que había estado a su vez durante muchos años preso. Pero ustedes son todos ejemplos extremos que apuntan. Sí, he puesto bueno, quiero ejemplos. confrontar eso con el universo que plantea, entre otros, creo que lo va a plantear, pero si sigue fielmente a Milei, Agustín Spalletti, que es candidato a pregobernador de Córdoba por la Libertad Avanza, que es el partido de Milei, sobre las armas, uso de las armas, legalización del uso de las armas. Nosotros tenemos claro que el Estado argentino es un Estado fallido que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos. Creemos en el derecho de la defensa a la vida por parte de las personas y no solo en países con tanta crisis está permitido lo que nosotros propiciamos, que es que los legítimos usuarios de armas de fuego, o sea, aquellas personas que han pasado por test psicológicos, físicos, de idoneidad de tiro, certificado de buena conducta y que además han demostrado cómo se ganan el pan todos los días, tengan la posibilidad de portar armas. En Argentina la portación tiene carácter restrictivo, sumamente restrictivo, solamente por acomodos políticos se consiguen. Hay que ser claro, y atrás de eso también está la cámpora, nosotros propiciamos que aquel legítimo usuario que desee portar pueda portar, repito, cumpliendo con todos los requisitos que corresponden. Hay países, no solo como Estados Unidos, país tan violento como Suiza, por ejemplo, permite que sus ciudadanos porten armas de fuego, o países como Brasil, donde tuvieron la mayor baja en la cantidad de homicidios en décadas de la mano de permitirle a los ciudadanos de bien portar armas de fuego. No nos olvidemos que la forma de incentivar o desincentivar alguna actividad es subiendo los costos o los beneficios. En Argentina los delincuentes no pagan ningún costo, es todo ganancia. El 92% de las causas con preso terminan con los delincuentes sueltos por prescripción de las causas. Entonces, el hombre de bien, el laburante, la mujer víctima de un intento de violación, de robo, no tienen posibilidad de defensa en Argentina. No tienen posibilidad de defensa porque hemos caído en una doctrina zafaronista donde pone al delincuente en el rol de víctima. Nosotros lo decimos claro y sin vergüenza. El delincuente es un criminal y como tal debe ser tratado. La víctima es aquella que lo sufre. Como dijo Javier y bien repetimos nosotros, los de azul son los buenos. Los delincuentes son los malos. Miembro de un partido centenario, secretario del Comité Provincia, Miguel Nicolás de la Unión Cívica Radical, y están juntos por el cambio. Sí, no sé hasta cuándo. Bueno, no digo usted, no digo el radicalismo hasta cuándo estará en Juntos por el Cambio. ¿Qué dice sobre las armas? ¿Sobre qué? ¿Sobre las armas? Sobre el empleo legal de armas de fuego. Mira, en eso hay que ser muy claro, muchas veces se dice lo que estamos escuchando ahora porque... Spalletti dijo una palabra que voy a utilizar, hombres o mujeres de bien, que es una cosa que no sé qué quiere decir, uno tiene que... se lo voy a preguntar a él después. Bueno, pero lo que quiero significar en ese aspecto, que yo creo que lo que hay que, cuando uno le pierde la confianza al Estado, es algo que dicen, aparecen todas estas versiones, no le quiero decir que muchas veces dicen lo que quieren escuchar la gente. Acá lo que hay que poner es orden, normas y hacerlas cumplir. El delincuente hay un código, hay normas, que habrá que regularizarlas, que apretar más como quien se dice, pero de ahí a que volvamos a la época del lejano oeste, y yo creo que hay una diferencia abismal. ¿Apretar más implica también torturar? No, bueno, tengo que pensar. Ajustar el código, si es que hace falta algún otro tipo de reforma, para darle orden a la cosa. Y que el Estado cumple el rol de seguridad que tiene que tener las instituciones que conforman ese tema. En eso hay que ser respetuoso. No hay que volver al lejano oeste. Usted sabe que el código argentino... Agarra una revólver, si viene y me mata, eso es una cosa esto deja bien en evidencia lo que es la condición de Juntos por el Cambio, ¿no? Que es el tibiemos, digamos. Vemos a ver qué pasa. Nosotros tenemos una postura muy clara, pero no viene de ahora. Viene de Becker, viene de lo que se transformó en Nueva York, a partir de aplicar las ideas que vos propiciás,
que en el año 60 tratemos bien, pobrecito, abracemos a los delincuentes que son pobrecitos. Nadie ha dicho gente. Eso. Cuando hablo de ¿Qué pasó? Perdón, vos me interrumpiste y déjame déjame que te interrumpa yo. ¿Qué pasó? Vino un fiscal que se transformó en gobernador y solucionó el problema. Yo lo escuché. Complete la idea. Él está diciendo lo que hoy, en este tema de la inseguridad que se está viviendo en el país, en la provincia, es lo que la gente quiere escuchar. Pero lo que hay que poner es orden. Y ustedes están diciendo lo que hace 40 años fracasa. ¿Cómo? Ustedes están diciendo lo que hace 40 años fracasa en Argentina. ¿Y ustedes qué? Sí, 40 ¿Ustedes años creen que son los salvadores? Con esas ideas. Perdón, ¿ustedes creen que son los salvadores? Creemos que ¿Ustedes tenemos creen ideas que son muy superadoras a las de ustedes. Aparte, bueno, déjalo ahí porque no vamos a coincidir bueno, nunca. quienes gobiernan Córdoba, en la coalición Hacemos por Córdoba, Marcelo Falo, ¿qué opinión tiene sobre este acontecimiento excepcional que ha calado muy hondamente en la sociedad, en la población? Después le voy a preguntar a Spalletti quiénes serían los hombres de bien, mujeres y hombres de bien. No le puedo decir que solamente los hombres. Primero, no voy a yo arrogarme la representación de quienes gobiernan Córdoba. No, yo no dije que eso. No, dijo quienes gobiernan Córdoba. Dijo, pertenece al universo de los que gobiernan Córdoba. Porque hay que saber que hace 15 años que no estoy en el gobierno ni ocupo ningún cargo público. Pero sí tengo una idea respecto de, no solo cuando se decía del uso de armas, cuando explicaba Pablo lo que ocurre en los países muy extremos, que son los ejemplos que él puso, a mí se me vinieron a la cabeza dos cosas. El manejo de automóviles, que está en cierto sentido equiparado al uso de un arma, ¿no? para el Código Penal, y el caso de Blas Correa. En el manejo de los autos, la gente tiene un carnet de conductor, se supone que es gente de bien, que ha pasado por exámenes, que tiene un vehículo, legalmente lo maneja, y hay un montón de muertes causadas por irresponsables al volante. Un montón de muertes. Estoy pensando en Oscar González. Montones, o sea, miles. Que se saltó los debidos controles, ¿no? Entonces, imagínese si a esa especie de arma que representa un vehículo a toda velocidad conducido por un irresponsable, le sumamos una pistola. Por más controles que haya, como los carnets de conductor, es una locura pretender que haya una persona armada. O sea, si no se puede poner orden en la conducción de un vehículo, imagínese si se va a poder poner orden en el manejo de un arma de fuego. Y además, quienes hoy tienen la potestad absoluta del manejo de armas de fuego, que en este caso es las fuerzas de seguridad, ya vemos que ni siquiera quienes profesionalmente utilizan el arma de fuego la utilizan para bien. De hecho, a Blas Correa lo asesinó un policía. Por lo tanto, me parece que plantear ese tema es quizá, como dice Miguel, algo que la sociedad quiere escuchar, ahora que hay una crisis de inseguridad, que la gente quiere escuchar soluciones mágicas, y la verdad que ya también la gente está harta de las soluciones mágicas, del tipo que viene y te dice, bueno, listo, para combatir la inseguridad que la gente se arme. La verdad que es una estupidez, sinceramente. O sea, es como que no nos tomen a los argentinos por estúpidos, porque hay cosas que no son así, no son soluciones mágicas. Significa esfuerzo, remar para que las leyes se cumplan, remar para que la sociedad se organice, remar para que las instituciones funcionen. Nada es fácil y nada es mágico, y mucho menos resolver el tema de la inseguridad. Entonces, pretender soluciones mágicas es simplemente una fantasía. ¿Es una fantasía, Sigismondi? Totalmente, absolutamente, porque de hecho... Yo recuerdo en Vietnam que todo anda con el puñal... Sí. Pero eso es la llambia, que es una cuestión cultural que todos los varones desde los 7 años de edad. Sí, pero me parece que no es de ninguna manera una solución, porque además en un mundo y en una sociedad donde cada vez tendemos más hacia la violencia institucional, como dice Marcelo, la violencia contra la naturaleza, la violencia contra los ecosistemas, la violencia entre nosotros, de ninguna manera se puede decir que en estos ejemplos que son extremos, como bien los decís, se haya solucionado el problema que había, simplemente se ha fragmentado, es decir, cada uno se mete dentro de su cueva con su arma y prácticamente se transforma
Él hablaba de un Estado fallido. El Estado fallido tiene una definición muchísimo más grande. No es solamente que el Estado no pueda garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Un Estado fallido, como estos que he nombrado, generalmente lo que nunca se dice es quiénes lo hicieron fallar y por qué fallaron. El caso típico de Haití, por ejemplo. Entonces, pensar que la solución es portar armas es llevarnos a la edad de piedra y es hacer que cada uno se encierre, como lo he visto, lo he vivido en carne propia. Vos pasás de un sector en otro, en Afganistán o en Somalia o en Yemen, y uno tiene que estar muy atento a saber qué señor de la guerra administra esta porción para, de acuerdo a eso, estar o no con una determinada vestimenta, etc. Y uno piensa en nuestra sociedad, donde hay tanta cantidad de problemas que son íntimamente ligados a la exclusión y a la desigualdad. El primer problema es la exclusión y la desigualdad. Si no atendemos primero a eso... ¿Cuál es la solución para esos dos problemas? Una mejor distribución de los bienes que tenemos para todos. Esa sería la base número uno. Primero le pregunto a Spalletti sobre lo de gente de bien que dijo. A ver quiénes serían. Gente de bien es la gente que vive del fruto de su esfuerzo, que respeta la vida, la propiedad, la libertad. Esa es la gente de bien. La inmensa mayoría de la gente. Tomando algo de lo que dijo Marcelo, claramente hay gente que viene haciendo y diciendo estupideces hace 40 años en Argentina, por eso pasamos de 4% de pobre a un 42% y creciendo. Esperemos el próximo nivel de indicadores. Y esto es un poco lo que ve la sociedad, ¿no? Sectores del peronismo, sectores de Juntos por el Cambio, que siguen sosteniendo esta teoría de que no, los delincuentes ya van a cambiar, son víctimas de la sociedad que lo ha excluido. Y eso no es verdad. Cuando hablan de armar a la gente, en Argentina hay cientos de miles de personas ya armadas que son los delincuentes, son los que nos roban, los que nos matan, los que nos violan. Nosotros lo que pretendemos es que la gente que así lo decida tenga la posibilidad de armarse, como hoy ya sucede en Argentina. Tenemos más de 1,5 millones de legítimos usuarios de armas de fuego, que son civiles, que decidieron tener armas en su casa. ¿Para qué? Para proteger sus bienes y a su familia. Bueno, nosotros queremos que esa gente también tenga la potestad de deportar. Usted tiene una activa participación, Miguel, en las redes, dándole con un caño a Yarlora, entre otros. Es su blanco predilecto. Uno habla cuando te dan las razones. Y yo, en vez de armar a la gente, trataría de profundizar la educación, profundizar la salud. Dice que todos los datos que dan las publicidades son falsos. ¿Eh? Usted dice que todos los datos que se dan en las publicidades son falsos. Los que data... Predica permanentemente sobre esa línea. Y si mira, de publicidad, el candidato Yarlora, el año pasado ejecutó 3.140 millones de pesos, de los cuales pagó 2.740 y pico millones de pesos solamente en publicidad, para su promoción. Y cuando vemos la realidad de lo que se está viviendo en la capital, de lo que se está viviendo en la pobreza, hoy en Córdoba hay un 50% de pobreza. Mira, estoy recorriendo diciendo todas estas cosas, alguna parte de la provincia y parte de la capital, en donde estamos hablando ya de la provincia que le dejamos, que Falo la conoce con claridad, y las provincias que teóricamente o prácticamente ahora en las elecciones de no sé cuándo, porque nos tiene oculta la fecha mezquinamente tanto el candidato como el gobernador actual, nosotros le dejamos una provincia con 1.000. El otro día me preguntan, ¿qué balance hace como oposición de la gestión de Hacemos por Córdoba? Le dije, mira, yo te voy a dar el resultado del balance. ¿El resultado del balance cuál es? Nosotros le dejamos 1.058.100.000 pesos de deuda, no había $1 tomado como deuda, y hoy, según los que dicen los números del candidato y el gobernador, se deben 2.350 millones de dólares, que nosotros, según los números que tenemos nosotros, excede los 2.500. Pero supongamos que sea cierto, los 2.350 millones de pesos. Hoy la deuda son 470.000 millones. Únicamente, Carlos, únicamente por variación del dólar de un año al otro,
la deuda en la provincia de Córdoba aumentó 235.000 millones. Entonces, cuando se lo digo, muchas veces no le gusta, pero esta es la realidad. Miguel Nicolás también es realidad que los lugares de gobierno de Juntos por el Cambio en Córdoba hacen exactamente lo mismo. Ponemos, por ejemplo, a Marcelo de Cara, ¿no? El defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, que si uno analiza el presupuesto de la Defensoría, no voy a ser abogado defensor de Martín Sayora, ni muchísimo menos, coincido que gaste una burrada en plata, para mí debería que eliminar la pauta. De Cara $300.000 en reforma su proporcionalmente más plata en publicidad que la municipalidad y la provincia de Córdoba. Con el agravante que en todos los ómnibus de la ciudad de Córdoba está así de grande el nombre de Cara y los números de teléfono para que la gente se comunique salen así chiquititos, ¿no? Marcelo Faro acaba de reconocerle, Miguel Nicolás, que usted tiene un vasto conocimiento de Córdoba. Sí, bastante. Bueno, quizás tiene una percepción. sean mis 57 años de vida en Córdoba, ¿no? No, pues hay muchos que tienen 57 años de vida en Córdoba y no conocen la Calera. Es posible, sí. Es un poco así la comparación. No, sí, conozco usted la conoce bastante. Porque fue funcionario fundamental bastante. De una gestión que muchos cordobeses dicen que fue muy exitosa. Sí, fue. Lo hemos debatido en el recinto. Lo fue realmente, sí lo fue. Entonces no puedo hacer afirmaciones de ese tipo porque no hago defensa de nadie. No lo comprometo en eso. No me compromete para nada, al contrario. Lo que quiero saber es si esos datos que da Nicolás son reales. Sí, yo la verdad que no estoy informado de los números actuales, pero sí recuerdo perfectamente porque fui parte de la gestión que tomó la provincia luego de varias décadas de gobiernos radicales. Y yo recuerdo que en aquel momento, como había una discusión respecto de la deuda pública provincial, nosotros contratamos una auditoría internacional, convocamos a una licitación, ganó no sé cómo se llamaba en ese momento, me parece que era PricewaterhouseCoopers o una cosa así. Contratamos, se hizo una auditoría sobre la deuda pública y la deuda pública que el gobierno en aquel momento, Unión por Córdoba, recibió, tenía 3.130 millones de dólares de deuda. Eso era entre deuda en dólares, es cierto que era bastante poca, y mucha deuda en pesos, mucha deuda. De hecho, yo fui parte del equipo económico que asumió en aquel momento y nos tocó refinanciar deuda tomada a altísimas tasas de interés y a muy corto plazo, poniendo en riesgo el futuro de la provincia. Entonces, eso me lo acuerdo perfectamente. Yo no sé exactamente cuántos, si los números que Miguel da son ciertos, 2.500, 3.000, casi que diría que se bajó la deuda pública. Pero además, tengo que decir que muchas de las cosas que quizá se pretenden llevar en números para discutirlos, porque los números son siempre discutibles, de acuerdo, eso lo aprendí estudiando economía en la Universidad Nacional, es como que los números se ven de acuerdo a quien los mire y quien los interpreta los hace hablar. Pero hay una cosa que no necesita de los números y es la realidad. La verdad es que la gente no es tonta, se da cuenta de que por lo menos, primero, la provincia de Córdoba cambió rotundamente entre la provincia anterior al año 99 y la provincia que hoy tenemos. Total. En infraestructura, en modernización, en institucionalidad, en casi todas las variables, hoy Córdoba está muchísimo mejor y además a la avanzada de casi todas las provincias de la Argentina. Y la ciudad de Córdoba pasa una cosa parecida. En la ciudad de Córdoba solo basta recorrerla para darse cuenta que está permanentemente en obras, haciéndose cosas que nunca se hicieron, desde darle el agua potable a la gente que no la tenía, hasta asfaltarle calles que nunca habían sido asfaltadas. Entonces, ahí es como que la realidad mata a interpretaciones numéricas antojadizas. La realidad es contundente. Perdón. La provincia está mejor que cuando la recibimos. La provincia está mejor que cuando la recibimos. Y la ciudad está mucho mejor que como la recibimos. Yo quiero interrumpirte. Nosotros, acá se puede interrumpir. Recuérdelo bien. Plena libertad. A los 6 meses, nosotros no era libertad. En julio. Aparte que me interrumpa, Miguel, que ha hecho de eso una costumbre cuando los dos éramos legisladores. Para mí un honor, porque cada interrupción de él siempre era algo atractivo para después responderle. Acá a mí me gusta que me respondan. Él, en diciembre, corregime vos, siempre se eleva al Estado, al Nacional, la deuda de la provincia. ¿Sabe cuánto informó el señor siendo secretario de Estado de José Manuel de la Sota?
1.058.100.000 pesos. Ellos lo informan. Acuérdese que nosotros nos fuimos 6 meses antes, el Poder Ejecutivo. El señor informó en diciembre que eran 1.058. Lo que tenés mala memoria. Y venden por televisión lo que no es la realidad de la provincia de Córdoba. Porque vos me decís que estamos mejor. ¿Y por qué hay un 50% de pobreza? Y lo más gracioso de toda esta situación es ver que se pelean para ver quién le deja más deuda a la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Quién subió más los impuestos? ¿Quién nombró más empleados públicos? A ver, ¿y si ustedes no han gobernado disculpe, nunca? Marcelo Falo, ¿cuánto, o usted, doctor Asís Nicolás, cuántos ministros tenía el doctor... Miguel Nicolás, perdón. ¿Cuántos ministros tenía el doctor Mestre? Si mal no me acuerdo, serán 6 más o menos. ¿Usted, licenciado Falo, cuando asumió el doctor de la Sota? No recuerdo, pero habrán sido 11 o 12. Bueno, hoy tenemos 17, más 8 agencias gubernamentales que sacan el dinero del control estatal, ¿no? Para transformarse en antro de corrupción y militancia rentada. Te lo venden como concertación pública-privada, pero la verdad que es lamentable. ¿Qué justificaría? ¿Qué argumentaría eso? La deuda que cada vez que han gobernado nos han dejado, y que la deuda son más impuestos futuros, más del esfuerzo de la gente de a pie para cubrir el gasto y la militancia de estos dos espacios políticos. Pensar que los estados, o sea, fíjate la deuda que tiene Estados Unidos, cuántas veces su PBI tienen deuda. Pero y así todos los países. No, Argentina lo que no quiero tiene decir, alguna vez en eso de me las permití. 22 crisis alguna vez que tuvo Argentina, no estaba Agustín en ese momento en la legislatura. No sé exactamente qué estaba haciendo en ese momento, pero nosotros dos estábamos en la legislatura. En ese momento me permití hacer en un momento una intervención sobre la deuda. Una cosa es cuando la deuda es tomada por una sucesión de déficits fiscales, que podemos llamar una deuda mala. Es una deuda mala porque es una deuda que tiene que ver con desequilibrios entre los gastos y los ingresos. Y otra cosa es una deuda saludable, que es la que permite el progreso. Entonces, que es como si las empresas no necesitaran deuda para crecer. En el mundo, las empresas sostienen su crecimiento con crédito. Pero con de crédito hecho, hoy del cual ellos son responsables y son propietarios y toman la decisión. Con crédito. Vos cuando decidiste tomar deuda, no eras el que la pagabas. Un gobierno que tiene cero deuda es el buen deuda. gobierno. Esa es otra estupidez que nos quieren hacer creer de los liberales. Es que ustedes se creen con la capacidad de decir que deuda es buena y es mala. No, ¿qué obra es buena? Te estoy explicando. Te estoy explicando. ¿Por qué es buena una obra y otra no? Te estoy explicando que cuando la deuda es generada por una sucesión de déficit es claramente mala. Pero por obra pública también es mala. Cuando podemos utilizar el modelo chileno de iniciativa privada que hace que el Estado no tome deuda. Sin deuda, Chile. Claro, no tiene deuda. No, en obra pública. O sea, la deuda chilena es buena, la deuda de Córdoba no. Vos estás justificando la deuda de Córdoba a través de la obra pública. A ver. Nosotros te explicamos cómo hacer obra del pública crecimiento. sin deuda. Las empresas privadas y los estados, provinciales, nacionales y municipales, es habitual que crezcan si tienen la posibilidad de conseguir deuda para... Pero el privado que toma deuda, la paga él. Cuando vos tomaste deuda en nombre nuestro, no la pagamos. Tenemos que ir a un corte, esperen un momentito. Eso es una cosa ridícula. Planteado a Sigismondi, hablando de entendimientos de provincias, agua, etcétera, que hay uno sobre el cual usted ha puesto el ojo crítico, que es el de Córdoba con Santa Fe. ¿Recuerda usted? Que lo digo acá en el programa, claro. Y se lo puede después recordar a nuestros televidentes, a los otros expositores, y háganle después la pregunta que se frustró para con Agustín Spalletti. Ya volvemos en unos minutos. Un hombre atentó contra la... Agua, integración provincial, Córdoba, Santa Fe, una de las críticas más vehementes, más feroces que he oído de usted en un programa anterior. Sí, doctor. Acá habría mucho que decir sobre los dichos de Falo en cuanto a que vivimos mejor.
si uno ve el medio ambiente de la provincia de Córdoba, si uno ve la destrucción del monte nativo que ha sucedido en estos 24 años, si uno ve la cantidad de hectáreas, las millones de hectáreas que se han incendiado en estos 24 años, si uno ve la calidad del agua que tenemos hoy a 24 años, si uno ve la calidad institucional, donde la provincia ya no es más una democracia, sino que ha desaparecido la división de poderes porque el legislativo es una herramienta más del ejecutivo y el judicial. No hay más división de poderes en Córdoba, no existe más la democracia. Yo no creo que vivamos mejor que antes, ese es el punto uno. Pero atendiendo a lo que ustedes discutían sobre el endeudamiento, hay cifras y hay casos emblemáticos donde el endeudamiento no ha sido para que vivamos mejor. Todo lo contrario, el endeudamiento ha servido para terminar de destruirnos, para destruir nuestra naturaleza, para destruir nuestros ecosistemas, como el caso emblemático de la autovía de Punilla y la autovía de Parabachasca, que se hacen sin la licencia ambiental, sin los estudios de impacto ambiental, sin la participación ciudadana y que ahora, en un nuevo torniquete de esta democracia que no existe más en Córdoba, se judicializa a las personas que luchamos para que eso se detenga. Pero como si fuese de alguna manera la frutilla del postre de estos 6 mandatos del cordobesato, está el proyecto del acueducto de traer agua del río Paraná, que es prácticamente la frutilla del postre de toda la secuencia de destrucción y de ecocidio que hemos vivido y que estamos viviendo en nuestra provincia. ¿Por qué? Doy 2 datos muy simples. En primer lugar, el río Paraná, en Coronda, donde se quiere captar el agua, está a 16 metros sobre el nivel del mar, y a donde se la va a traer en la ciudad de Córdoba está 400. Esto significa que vamos a tener que elevar el agua el equivalente a 4 alturas de la Torre Ángela. ¿Y esto qué significa? Significa un gasto gigante de energía, que nos va a quedar como pasivo ambiental para siempre. Absolutamente. Mientras ese canal, ese acueducto funcione, siempre vamos a tener que gastar energía para poder subir el agua. Y el número 2, que es la sumatoria del absurdo, porque es un absurdo total ese proyecto, por lo menos hasta la ciudad de Córdoba, que es el hecho, cualquiera que somos de Córdoba, vos te paras en el dique Piedras Moras, en Embalse o en el río Cuarto, y uno sabe que son las únicas 2 cuencas exorreicas que van a parar al mismo río Paraná desde el cual se pretende traer el agua. Es decir, la provincia de Córdoba, a través del río Talamochita y el río Cuarto, lleva agua al río Paraná en el Carcarañá, aproximadamente 80 metros cúbicos de caudal medio por segundo por año, y del río Paraná a un costo sideral, porque se habla, termino, 450 millones de dólares más de endeudamiento. Ese puente sobre el lago San Roque, que es una verdadera aberración, 100 millones de dólares. Y uno entra a sumar lo que se ha hecho en Parabachasca, se están demoliendo montañas enteras. Le pregunto al señor Falo y al gobierno si tienen una idea, si alguna vez se pusieron a ver esta destrucción que están haciendo de cuencas, de ríos, de lagos. Vamos a traer agua del Paraná y el agua del lago San Roque está podrida. Ahí, y el agua de los molinos. para que podamos participar todo. ¿Usted le quería decir algo? No, yo le voy a agregar algo lo de él. No, traer... después, Pachesi. Sí, ya le voy a hacer acordar. No era el destinatario de una traer observación. el agua de Santa Fe y no llevan el agua a 100 kilómetros del paraje. Hoy, casualmente hice un Twitter, están pidiendo agua acá a 100 kilómetros porque se están muriendo. Es así, en el paraje que está cerca, acá en Chile. Pero y la quieren traer de Santa Fe. Hay que dejar de mentir. Vamos a lo que le quería decir es Pachesi. Pachesi. Se olvidó. Es la primera vez que participo con él, que lo siento. Le preguntaría yo que nosotros gobernamos 16 años y 24 años. ¿Qué dijo de todos estos errores que nos dice hoy que es candidato? 40 años dijo. Pero a ver, ¿por qué no habló antes? Porque si hubiéramos escuchado todas las
algunas puede contestar cosas. el Patresi, Sí. ¿por qué no habló antes? ¿Por qué no habló antes? A la Ahora política? que es candidato habla. No, porque yo lo he conocido Parece que se va a el año mezclar pasado, como... el año pasado. Le voy a comentar Que cómo se incorporó a la política. que no es mi primera elección, es la quinta en la que voy a participar. Es la primera vez que te siento criticar. Sí, y no está mal. Pero nosotros que no tenemos la vocación de ustedes, que es vivir de esto hace... No, vos estás equivocado. Del 83 a la fecha. Cuando vos no habías nacido, yo tenía más empresas que vos. No, es que estás Pero equivocado. del 83 a la fecha, primero no volviste vos tenés a que saber lo que laburar en el decís. sector privado. Primero nunca. tenés que saber lo que decís. nosotros hacemos. Tenés que saber lo que es, decís. lamentablemente, tener que robarle tiempo a nuestras empresas, a nuestra profesión, a nuestra familia, a nuestras amigas. Yo lo hice antes que vos. Para hacer el laburo que ustedes hicieron mal. Ustedes lo hicieron mal. ¿Y si no porque tenemos... si no, nosotros seguiríamos en nuestra empresa, en el ejercicio de nuestra profesión. Y sigan, tranquilos. Pero se dieron cuenta recién, después de 40 años. Eso demuestra una incapacidad total. te repito. Mira, antes A ver, que cuando yo tenía 40 años, mira, yo te digo para que sepa, tenía más empresas que vos. Pero déjenlo terminar. Y sin embargo, Nicolás, me traté de meterme para... Porque siempre le pregunto a esta gente que critica. Nicolás, ¿Qué hiciste tenía 7 vos años para que cuando eso no comenzaron pasara? los 4 años. ¿Quién? Las 40 años. No, ya tenía 18, 20 años. 83 con 7 años me ponga militar, no, nosotros No, estamos para otra cosa. Lo que estamos para generar empleo, tenés 57. innovación, productos y servicios. Lo hice antes que y vos. ustedes son los que nos vos. jodieron a los ciudadanos de a pie, generando miles de regulaciones, con el famoso costo Córdoba, que tenemos la presión fiscal más alta del país. Ah, bueno. Y ya viene de Angelo eso, no es solo obra y gracia de este gobierno. No, tenés que saber. Destruyendo la educación, destruyendo la seguridad, destruyendo la justicia, lo que coincido con Carlos cuando empezó el programa, baldosa que pisas, salta agua podrida. Y eso es responsabilidad de ustedes, y ustedes no se hacen cargo. Todos hablan como si hubieran sido los grandes políticos solucionadores de la vida de las personas, cuando en realidad se las han complicado a todos. Del 4% de pobres al 42% de pobres. ¿Por qué cree que la gente por vota a darte favor un o en dato, contra? 50% de los chicos afuera del sistema de educación es responsabilidad de ustedes. Que nosotros no podamos generar empleo por la enorme carga fiscal. Yo tengo más de un vencimiento fiscal por día. Y eso es responsabilidad de ustedes. ¿Me entendés? Porque ustedes se llevan la guita. Yo no puedo generar más laburo porque estoy todos los días pagando impuestos y no puedo abrir nuevos negocios. Entonces háganse cargo. Y por eso vinimos a hacer política. Porque como ustedes no lo van a hacer, lo vamos a tener que hacer nosotros y después volver a nuestra empresa a ser felices y contentos. Vos te equivocás. Ahí está, Falo, para que responda. No, a mí Toda una caracterización global. A mí me preocupa un poco la liviandad con la que se dicen algunas cosas. Y estoy diciendo algunas liviandades que Agustín dice. Él debe ser un outsider. Sí, él debe ser un outsider del empresariado. Porque la verdad es que yo vengo viendo desde hace mucho tiempo, el empresariado toma decisiones de política pública a la par del gobierno provincial. Hay un montón de instancias de participación, la famosa articulación pública-privada, de la que se ve que no hacen parte, Agustín, no lo hacen parte. Entonces ahora viene desde afuera a querer meterse adentro, a hacer cosas que sus pares pareciera que no hicieron. Por eso creo que él es medio outsider en el mundo del empresariado. Porque los empresarios que participan con responsabilidad representando a quienes representan, se sientan en las mesas de las decisiones de las políticas públicas de la provincia. Venía y decía que el sector privado tiene que hacer las obras públicas. ¿Pero y qué se cree que viene un ingeniero que caprichosamente establece qué obra pública hay que hacer? Todas las obras que se hacen en Córdoba se discuten con el empresariado, se discuten con el sector privado. Pero se no discuten... con la gente que sí, vive también, en los lugares. Pero, también no, es una... ellos aman la obra pública. Pablo, porque es de donde afanan. también es una liviandad que vos dijiste. La obra vos pública dijiste dos iniciativa liviandades. del privado ¿Y por y qué van no a dejar de denunciaste? robar. ¿Por qué no denunciaste ese afanaron? No se superpongan las voces porque después... Yo siempre... Están suelto de boca. ¿Por qué no denunciaste? Está bueno que defiendas. ¿Por qué no denuncias lo que afanaron? Sos socio. Simondi dijo... Don Carlos, me gustaría... Hablando de liviandades. Pues son socios del robo. Me gustaría solo terminar. Así Yo la hablo denuncia. generalmente cortito y trato de responder todo. Yo dije liviandades y también apunté a Pablo. Por eso. Pablo es muy respetable en casi todo lo que hace, lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Pero dijo dos liviandades peligrosas. Dijo que en Córdoba no hay democracia y dijo que en Córdoba las obras que se hacen no tienen impacto ambiental. Las dos son mentiras. Córdoba vive una democracia que además
mejoró luego del sistema electoral que se estableció en la provincia cuando nosotros éramos legisladores, que era la boleta única, que vino a corregir algunas cosas que se hacían mal y ahora se hacen bien. Y desde ese momento, la división de poderes funciona perfectamente. La oposición en la legislatura es una oposición que hace lo que tiene que hacer. El oficialismo creo que hace lo que tiene que hacer. El gobierno gobierna. Las instituciones y la sociedad civil participan siempre. Las obras se hacen en un Estado de Derecho y con impacto ambiental en cada obra que se hace. Absolutamente. Y a mí me parece que son liviandades falso. Que se dicen alegremente, falso. Pese al respeto enorme que le tengo a los tres que están acá. En Córdoba hay democracia, pero no hay república. Desde el momento vamos que a poner en claro un par de cosas. Escucha, Sigismondi, en Córdoba hay democracia, pero no hay república. Desde el momento que no hay la república, legislatura no hay un tiene el sistema 70% judicial independiente. Agustín no sabe lo que es una república. Sí, no sabe. El 70% a lo mejor después cuando sea gobernador aprende. Calificación personal. No, república es división de poderes. No hay funcionarios públicos condenados. Dos tenemos. En 24 años de gobierno del peronismo. Dos funcionarios públicos condenados. Dijiste que no hay república en Córdoba. No, tiene un fuero de corrupción. ¿Cómo falló el fuero de corrupción con vos? No existe más la división de poderes. Esto es lo que no existe. Porque desde el momento que una legislatura tiene el 70% de los legisladores son oficialistas, mayoría absoluta. Pero es una crítica a la población, entonces, No, Pablo. no es una crítica a la población. No al sistema. Es una crítica al sistema que se hizo electoral para que lleguemos a esto, porque nunca, en ninguna elección, el gobierno... Pero está en la Constitución provincial de la que toda la sociedad fue parte. En ninguna elección... Es una liviandad, Pablo, discúlpame con todo el respeto que te tengo, es una liviandad y es una barbaridad lo que acaba de decir Agustín de decir que no hay república en Córdoba. Es una locura. No hay sistema dice que no hay república. Lo que podemos decir no está la república liberal que le gusta a él. A ver, ¿vos sostenés la independencia del Poder Judicial en la provincia de Córdoba? ¿Vos afirmás que es independiente? Sí, por supuesto. El sistema judicial de la provincia de Córdoba, absolutamente independiente. ¿Cuántos funcionarios políticos hubo condenados por la justicia en la provincia de Córdoba? No, yo lo digo. Supongo que los culpables. No, los culpables no. A ver, vos fuiste exonerado por uno y después condenado en otro fuero, ¿no? No, perdón. No, es que es una realidad. O sea, acá todos los para que la ciudadanía entienda. En la provincia de Córdoba, cuando un funcionario político se lo acusa de un hecho de corrupción, va al famoso fuero anticorrupción, donde dos jueces tienen la capacidad de decir es culpable, es inocente en primera instancia y después irá por cada una de ellas. Todas las causas que cayeron ahí, salvo la de Germán Camerat, que bien preso está, bueno, ya está en domiciliaria disfrutando de su country, fueron todos declarados inocentes. Cuando después hubo otra denuncia por el fuero federal, terminaron presos. Es una absoluta liviandad. Eso es ejercer el poder con violencia no institucional, sino comunicacional. A ver si solamente desde el punto de vista de las luchas socio-medioambientales en nuestra provincia. La justicia no existe porque la justicia nos criminaliza de manera inmediata, como está sucediendo ahora con la autovía de Punilla. Y sin embargo, cuando nosotros hemos presentado en el año 2017 amparos para que se revean las obras, para que se estudie la obra, por qué se hace y todo lo demás, la justicia no se despide. Mientras tanto, las topadoras destruyen. Este caso del acueducto del río Paraná es un ejemplo clarísimo. El río Paraná es uno de los más contaminados del mundo con agrotóxicos. Tiene 60 millones de hectáreas de soja en su cuenca. Tiene una población de 80 millones de personas que arrojan los residuos humanos e industriales a la cuenca del Paraná. Tiene la contaminación que proviene de los limos que le arroja el Bermejo a través del río Paraguay. Es agua altamente contaminada, que además vamos a tener que utilizar energía suplementaria para poder centrifugar esa agua y quitarle todos los barros y demás, a 400 kilómetros. Y tenemos la cuenca del río Anizacate, que drena la Pampa de Achala, la Reserva Hídrica Provincial de Achala y el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que es una de las cuencas más limpias de nuestra provincia y que muy bien podríamos tomar el metro cúbico y medio que se pretende traer del río Paraná. Esto quisiera explicar solamente. Vamos a gastar 400 millones de dólares en traer un metro
cúbico de agua del río Paraná a la planta de Bower, y tenemos del río Anizacate la posibilidad de extraer 3-4 metros cúbicos de agua por Desgraciadamente esto segundo. no es la legislatura, es un programa de televisión, tiene una duración determinada, tengo que respetar el tiempo de todos. Usted, cuando decía Spallesi, tan livianamente, impugnación severa ¿sabe a lo que no es república. Le voy a decir en la cara que me molesta, que habla de robo, que no denunció. Y después, cuando él es empresario y la edad que tenía. representa al empresariado, si la obra pública, ¿quién la hace? ¿El Estado o los empresarios? Entonces vos estás tratando a todos los empresarios de ladrones. ¿Por qué no lo denunciaste a los colegas? No. Perdón. Hay empresarios porque vos acusaste, que son a mí qué molesta, que vos acusás de ladrón, vos acusás de ladrón porque parece eso, son muy sueltos de lengua. No. Pero a ver, querido, no hay lo que te quiero decir, en la obra pública. A ver, no la hay obra corrupción. pública, Está bueno ver a Juntos por el pero si Cambio acá ha defender la obra pública déjame hablar a mí, gobierno de Hacemos por déjame hablar, Córdoba, porque déjame han sido hablar. cómplices, como que Ha fueron habido cómplices en el empresarios reparto de autos en la confesos. legislatura, ¿o no? Perdón, ha habido empresarios... ¿Son cómplices o no son cómplices? Perdón, Son ha habido cómplices. empresarios confesos. ¿Son y vos cómplices le en estás los tratando de nombramientos ladrones? de los empleados públicos? Yo no sé porque si vos ellos vendés nombran 3 y ustedes 1. Si vos vendés helado Son bueno o cómplices. malo, no te voy a tratar de ladrón porque La no lo sé. gente elige voluntariamente. Vos no En el tratés caso de ladrón ustedes tan suelto. No. En el caso de ustedes no. Vos no Porque tratés de usted ladrón tan utiliza la suelto. fuerza coactiva Porque lo del estás tratando Estado. de ladrones también a los empresarios, que son colegas tuyos. Eso Pero eso es porque es un outsider del empresariado. Estuviste bien en lo definir, lo considera. hace porque parece que fuera Pero de es otra que tierra. nadie, se ve que no lo considera parte, porque él no ha No le participado puede echar nunca la en ninguna culpa decisión. solamente. Y Y sí, si lo pero tiene, ahora, que lo denuncie. Yo he participado. A lo mejor, bueno, no caigo en la ahora a lo mejor descalificación cuando ¿Qué pensás vos de eso? tampoco. Pero podemos Yo comparar A ver, vos- tu perfil empresarial con el mío cuando quieras, no tengo problema. Yo no tengo perfil No tengo empresarial, nunca problema. tuve ¿Qué ninguna pensás? empresa. Sí, tuviste ¿Qué condena pensás de- por... No, nunca Sí. tuve ninguna empresa, Nunca Pero nunca tuviste ejercí el condenado por comercio, nunca- evasión, 170 cheques librados y las Sí, cuentas pero yo nunca fui cerradas. empresario. Si Nunca querés fui podemos empresario, comparar. Podemos No, comparar nunca fui la tuya con la empresario. Yo mía. lo único que sé es que vos sos un outsider del empresariado y por eso hablas con liviandad, cosas que no me son cobres verdad. ingresos brutos ni tasas municipales. Otra liviandad si soy que, otra liviandad si soy que un dijiste, outsider. el costo Córdoba. No Vos me- deberías leer los claro. informes, que son informes nacionales, internacionales Outsider, y se provinciales. perdió alguno de los televidentes, Córdoba es el que cobra los viene de ingresos afuera. brutos más bajos de la Argentina. Eso hay informes que a lo mejor no lo Sí, estudiaste pero todavía. cuando la boleta Ya te de lo la voy a luz alcanzar, me porque si pones querés ser un gobernador, 66% sería bueno que de sepas esa tasa y información. retenciones, claramente no son los más Vos bajos de la nacional. República Me voy a Argentina. ir, porque está terminando el programa, con una afirmación que hizo usted, Sigismondi, que habló de la cuestión de resolver las cuestiones de la justicia social. Lo dijo en otras palabras, que es lo que está pendiente acá. ¿Quién encarna ese proyecto para usted? Y bueno, creo que estamos bastante... Es la hora de las definiciones. Estamos desilusionados por los que creíamos que encarnaban ese proyecto. Estamos buscando quién pueda encarnar ese proyecto. Evidentemente, Desilusionado, por si lo puede individualizar, Sí. ¿de quiénes? para mí, digamos, el grupo del kirchnerismo, que era lo que milité hace un par de años, pensando que podía ser la alternativa frente a tanto neoliberalismo y demás. Hoy en día nos damos cuenta que como ciudadanos nosotros estamos prácticamente... que hoy en día lo que uno más siente es la famosa frase de Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn, cuando estuvo preso después de escribir Conocí su casa en Rusia, y la casa tiene la frase que te recibes, la frase que él lo hizo célebre, que dice: sabemos que nos mienten, ellos saben que mienten, nosotros sabemos que saben que mienten, ellos saben que sabemos que saben que mienten y sin embargo siguen mintiendo. Con esa frase de Solzhenitsyn, que fue Premio Nobel de Literatura, encontrándose privado de la libertad. Así es. Nos vamos. Aquellos que tengan miedo, vayan a buscar